Hechos capítulo 19, versos del 11 al 20. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Mira qué milagros tan extraordinarios. De tal manera que aún llevaban a los enfermos los paños o delante de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, que predica Pablo. Habían 7 hijos de un tal Esceva, judío y jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo les decía: a Jesús conozco, y también sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quién sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los habitantes de Éfeso. Importante que tengamos en cuenta esa ciudad, Éfeso. Así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre de Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia o la hechicería, según otras versiones, trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era de 50,000 piezas de plata. Y así crecía y prevalecía poderosamente la palabra de Dios. Pueden tomar asiento. El título del sermón de hoy lo he titulado: ¿cómo debería reaccionar ante mi pecado? Es decir, ¿cuál es tu respuesta? ¿Cuál es mi respuesta ante el pecado? Hoy no voy a hablar si usted peca o no peca, pues todos de una u otra forma pecamos. Aquí no hay nadie que diga: yo no peco. Yo quiero enfatizar más que todo el estudio de hoy es cómo es nuestra respuesta al pecado. Por ejemplo, algunos cuando pecan, muchos minimizan el pecado. ¿Cómo así? No es gran cosa, no es tan malo. Otros racionalizan el pecado, es decir, justifican el pecado por esta parte, por este lugar. Otros le echan la culpa al otro. Otros no toman el pecado como pecado, sino que le dan otros nombres. Enfermedad. Yo he escuchado por ahí que el alcohólico es un enfermo o que el vicioso es un enfermo. No, la Biblia lo toma como pecado. Otros le dan el nombre de debilidad. Cometí un error. Otros hasta dicen que fue un trauma. Imagínense eso. Entonces, tratan de justificar el pecado y no toman el pecado como pecado. Y hay otros que cuando pecan, pues no sienten tristeza por haber ofendido a Dios, por haber dañado su comunión con Dios, sino que están tristes porque lo pillaron. Entonces, son formas de uno reaccionar en cuanto al pecado. Y el propósito de hoy es estudiar el capítulo 19 del libro de Hechos. Les voy a contar, les confieso. Yo llevo predicando la palabra por ahí que unos 40 años, 30 como pastor y 10 como líder. Yo es primera vez que voy a predicar de Hechos 19. Y que yo haya escuchado por ahí predicaciones de Hechos 19, contaditos. Es casi un capítulo de la Biblia que casi no se predica. Pero allí, como lo vamos a ver hoy, hay una gran enseñanza. ¿Cómo quiero dividir el estudio? En el estudio, los primeros puntos son como en forma de introducción, como para empaparnos un poquito sobre el contexto histórico del pasaje de Hechos 19. Y los últimos 2 puntos
y voy a hablar de dos grupos de personas. Un grupo de personas en capítulo 19 que respondió correctamente al pecado, pero también hay otro grupo que no reaccionó correctamente al pecado, y eso es lo que vamos a ver. El pecado en sí, que se practicó allí en Hechos 19, como ustedes lo vieron ahí o lo leyeron en la lectura que acabamos de hacer, es el pecado de la hechicería. Ya usted, pastor, bueno, pero lástima que no vino el brujo del barrio para escuchar esta palabra. No, es que este pecado se puede aplicar a cualquier qué, a cualquier pecado. Es decir, la reacción que estos dos grupos de personas tuvieron en cuanto al pecado de la hechicería, quítele la hechicería y póngale otro pecado, el pecado tuyo, la debilidad tuya. ¿Sí me hago entender? Es decir, de una u otra forma, este estudio se aplica a todos los pecados. También les dije que en la lectura que le prestaran atención a la ciudad de ¿qué? De Éfeso. La ciudad de Éfeso hace 2000 años era una ciudad muy religiosa, muy idólatra. Era una ciudad que tenía sus propios dioses paganos. Yo no sé si ustedes han escuchado la diosa Diana. ¿Han escuchado? Era la patrona prácticamente de esta ciudad de Éfeso. Estoy investigando un poquito. La estatua de la diosa Diana, o esa escultura, hacía parte de las 7 maravillas del mundo antiguo. Medía más de 400 metros de alto, medía más de 200 metros de ancho. Y era una diosa a la cual, como lo dice la lectura, no solamente los de Éfeso, los de Asia Menor, adoraban a esta diosa, sino que lo dice ahí, todo el mundo entero. Ahorita lo vamos a leer. Entonces era una ciudad también que se dedicaba mucho al ocultismo, a la brujería, a la hechicería y las cosas de Dios. Dios sabe en qué ciudad está Pablo. Entonces Dios sabe, ¿cómo le dijera yo? Dios sabe cómo llamar la atención a los éfesos. Porque en Éfeso el apóstol Pablo hizo cosas que no hizo en ningún otro lugar. En ningún otro lugar hizo. Solo lo hizo en Éfeso. ¿Por qué lo hizo en Éfeso? Porque Dios sabía que los éfesos, los habitantes de Éfeso, iban a gustar de eso. Les iba a encantar eso. ¿Qué? Vamos para allá, verso 11. Y hacía Dios milagros, ¿qué? Extraordinarios. ¿Me colocan por favor el texto? Y hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo. Yo no sé para usted qué es un milagro extraordinario. Pero sigamos el otro texto, el verso 12, así nos va a decir cuáles serán esos milagros extraordinarios. Pablo, imagínense, Pablo, la gente cogía un pañuelo, rozaba ese pañuelo en el cuerpo de Pablo y luego llevaban esos pañuelos donde estaba un enfermo o donde alguien tuviera un espíritu inmundo y esa persona era sana y ese espíritu inmundo salía afuera. Solo con llevar ¿qué? Un pañuelo que tocó Pablo. Aquí en el Popular pasó lo mismo. Lo pasó hace 45 años. No sé si se acuerdan acá los hermanos más antiguos. Dios utilizó mucho a nuestro hermano, al hermano Alfonso, el papá de Lucelia Agudelo. Dios lo usaba mucho en sanidad. Y el hermano, cuando él no podía ir, cogía un pañuelo, lo ungía y las personas llevaban ese pañuelo donde el enfermo se sanaba. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Yo me acuerdo de eso. Algo pasó aquí también en Éfeso. Milagros extraordinarios. ¿Usted se imagina una ciudad religiosa, una ciudad
donde practicaban la brujería, la hechicería. Dijeron, uy, llegó algo novedoso a esta ciudad, algo parecido a lo que nosotros hacemos. Pero como lo vamos a ver en el estudio, aquí vemos el poder de Jesús y aquí vemos también el poder menor de la hechicería y la brujería. Pero en Hechos 19 siempre vamos a ver que el poder de Dios está por encima de ¿qué? El de la brujería. Y vamos a leer el verso 13. Y después, ¿qué fue lo que primero vieron? A un Pablo sanando, sacando demonios solo con el pañuelo del apóstol Pablo. Entonces la gente de Éfeso quiso hacer lo mismo, los exorcistas, los brujos de Éfeso. Dice, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes significa que eso era un negocio, ¿sí? Iban por todas partes y hacían sus magias, sus hechizos, para que la gente ¿qué? Les pagara. Ese era el propósito de ellos, el dinero. Intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos. Y mira cómo decían, os conjuro. Yo cuando leí eso yo dije, ¿cómo? La gente está loca, ¿no? Querían hacer lo mismo que el apóstol Pablo, entonces, pero no utilizaron la palabra correcta. Dice, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Ahí se ve que ellos no tenían ninguna relación con ¿quién? Con Jesús. Ni lo conocían. Estos habitantes o estos exorcistas ambulantes quisieron utilizar la hechicería para imitar el poder de Dios. Voy a decirles algo. Algo que he notado yo en todos estos años como pastor es que en las iglesias, tanto en la Gabriela como acá, conozco de personas que antes de ser cristianas practicaban la hechicería. Y esas personas cuando se convierten al Señor, tratan de hacer lo mismo. Es decir, ellos creen que porque antes con conjuros, con rezos, hacían o deshacían cosas, también entran al Evangelio y creen que van a hacer lo mismo. No es lo mismo. Jesús y la hechicería son dos cosas muy distintas. Y estas personas no eran seguidoras de Jesús. Y estaban utilizando el nombre de Jesús como con palabras mágicas, como por una fórmula mágica. ¿Se acuerdan? La más conocida es ¿ahora qué? Ahora calabra. No, y es verdad. Casi todos los brujos o hechiceros usan rezos, conjuros, porque la brujería hace daño. Ellos dicen que tratan de ayudar, pero lo que hacen es más que todo dañar, es algo malévolo. Y es verdad, usan poderes sobrenaturales, pero ¿por qué? Porque se comunican con el diablo o se comunican con ¿qué? Con espíritus y demonios. Vámonos al verso 14 al 16. ¿Me colocan por favor el 14? Habían 7 hijos, de un tal Eseba, un judío que era jefe de los sacerdotes. Quiere decir que no eran cualquier hijos, eran hijos del jefe de los sacerdotes. Y vamos a ver qué hicieron estos 7 hijos de este Eseba. ¿Qué hacían ellos? Hacían esto. ¿Cómo así que qué hacían esto? Lo que yo les decía anteriormente, os conjuro
en el nombre de Jesús al que predica Pablo. Hacían eso. Y el verso 15, mira lo que pasó. Respondiendo el espíritu o el demonio malo, dijo: a Jesús conozco, a Pablo también conozco, pero vosotros, ¿quién sois? Y el hombre en que estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos, los dominaba y pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Aquí habló un demonio, aquí habló un espíritu. Aunque a Satanás no hay que creerle porque él es el padre de mentira, pero como que en esta parte sí hay que creerle. Conozco a Jesús, conozco a Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? Según eso, para que Dios nos use a nosotros para hacer señales extraordinarias, usted y yo tenemos que tener una relación con Dios. Amén. Usted y yo tenemos que conocer primeramente a Dios, andar con Él, buscarle a Él, porque de lo contrario no vamos a hacer nada. Imagínense, jóvenes que no sabían quién era Jesús, que no buscaban a Jesús, que no tenían ninguna relación con Jesús, pero querían usar ¿qué? Y hacer señales extraordinarias. Y tremendo eso, ¿no? Os conjuro en el nombre de Jesús. Como mandando a Jesús, como si Jesús fuera el esclavo de ellos. ¿Cuántos de nosotros también vemos a Dios como un esclavo? Dámelo, Señor. Dámelo o me muero. Dame esto, no quiero esto, sino esto. Y si no me das esto, entonces no me des nada. Como si tratan a Dios como si fuera Dios que un esclavo de ellos. Os conjuro en el nombre de Jesús. Bueno, esa es la introducción. Vámonos pues a los dos grupos, a los dos puntos mayores que yo quiero resaltar con ustedes. El primero de ellos está en Hechos 19, versos 17 al 19. Vamos a ver cómo reaccionó este grupo a la predicación del apóstol Pablo. Esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos. Y cuando Pablo predicó, ¿qué hubo? ¿Qué pasó ahí? ¿Tuvieron qué? Temor. Gloria a Dios por eso. Dios era ¿qué? Magnificado. El nombre de Jesús era magnificado. Verso 18. Muchos de ellos habían creído, venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Verso 19. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era de 50,000 piezas de plata. Quiero que resaltemos algunas cosas de cómo reaccionó este grupo cuando el apóstol Pablo predicó el evangelio a ellos. Verso 17. Colocan por favor ese verso, quiero resaltar ahí una frase. Tuvieron temor. Tuvieron temor. Verso 17. Yo subrayé la parte amarilla. Y tuvieron temor todos ellos. ¿Qué es temor? Temor es reverenciar a Jesús. Es reconocer el poder de Dios, la soberanía de Dios. Qué lindo cuando un ser humano reconoce el poder de Dios y la soberanía de Dios y teme a Dios de una manera reverente. Eso fue lo que pasó a este grupo de personas. Lo segundo que ellos hicieron fue magnificar, me colocan por favor esa parte, magnificar
al Señor Jesús. ¿Qué es magnificar? Verso 17. Engrandecer es magnificar. También alabar, exalzar y engrandecer el nombre de Dios. Hay personas que ven a Dios como cualquier otro Dios. Hay personas que no adoran a Dios, no engrandecen a Dios, no ven a Dios como un Dios grande, como un Dios poderoso. Es decir, Dios no es magnificado, lo ven normalito. Otra cosa que habían hecho este grupo, verso 18, habían creído. Qué lindo cuando uno escucha la palabra y la gente ¿qué? Cree. O cuando uno escucha la palabra de que uno está en pecado y uno no trata de justificar ese pecado, sino que uno ¿qué? Uno cree. Uno cree que lo que le están predicando es ¿qué? La verdad. Verso 18. Dice que también ellos, en vez también de creer, también ¿qué? Confesaban su pecado, dando cuenta de sus hechos. Mire pues, esa frase, confesando y dando cuenta de sus hechos. Otras versiones, y uno lo ve en el griego también, de que lo que estaba haciendo esta gente era que confesaban públicamente sus pecados, sus fechorías, la forma como engañaban a la gente con sus embrujos, con sus hechizos, dando cuenta de sus hechos, confesaban públicamente. Dirá usted, pastor, entonces nosotros tenemos que confesar públicamente nuestros pecados. No. Aunque por aquí cerca hay una iglesia que si usted cae en pecado, usted tiene que confesar ese pecado delante de toda la iglesia. Pero aquí la Emanuel no somos así, porque eso no es bíblico. Lo que sí es bueno hacer es que si usted ofendió a un grupo de personas en particular, si su pecado afectó a un grupo de personas en particular, usted sí tiene que confesar ese pecado a ese grupo de personas. ¿Sí me hago entender? Voy a dar un ejemplo. Supongamos que usted le fue infiel a su esposa y se fue con una greñuda por allá, ¿listo? Y abandonó a su esposa y a sus hijos. Puso a aguantar hambre a sus hijos, puso a aguantar hambre y necesidades a su esposa. Y después usted por allá, al tiempo, se arrepiente, escuchó el evangelio, reconoció su pecado. Ahí sí, venga, confiese ese pecado, dé cuenta de sus hechos. ¿A quiénes? A su esposa y a sus hijos. Y pídales ¿qué? Perdón. No estoy diciendo que lo haga públicamente en la iglesia, no. A ese grupito al cual su pecado afectó. ¿Entendimos esa parte? Pero lo que más me llamó la atención de esta forma como los de Éfeso fueron confrontados con el pecado de la hechicería, fue lo que hicieron. Mira el verso 19, eso fue lo que más me llamó la atención. Verso 19, por favor. Trajeron los libros y los quemaron delante de todos. ¿Los libros de qué? De hechicería. Dirá usted, pero pastor, eso no es gran cosa. Quemar unos libros, y eso fue lo que le llamó la atención. No, mira, lo que me llamó la atención fue lo que siguió, vean. Según echa la cuenta, esos libros valían 50,000 piezas de plata. Hice la cuenta y una pieza de plata vale lo que es un día de salario. Y multiplique 60,000 pesos por 50,000 y da 2.500 millones de pesos. Vuelvo y repito, 2.000
2.500 millones de pesos. Dirá usted, pastor, tan exagerado. ¿Unos libros valer tanto? Sí, es que estamos hablando de hace 2000 años, donde no existía la imprenta, donde los libros eran lo más caro, los ricos eran los únicos que tenían libros, donde eran escritos a mano, en pergaminos o en cuero. ¿Usted se imagina eso cuánto valía? Si en el siglo XVI, cuando se inventó la imprenta, antes de la imprenta los libros eran escritos a mano y valían millones de millones. Los ricos eran los únicos que tenían libros en el siglo XVI. Ahora un libro no vale nada. Y hace 2000 años eso valía. Bueno, detengámonos aquí un ratito. Cuando yo leí esto, yo dije, tremendo, ¿no? ¿Cómo es que destruyeron los libros? ¿Usted qué haría? Yo le hago esa pregunta. ¿Usted qué hubiera hecho? Unos libros que valen 2.500 millones de pesos. ¿Usted qué haría? ¿Usted los quemaba? Bueno, un amén, pero la mayoría no. 2.500 uno no los quema tan fácilmente. ¿Sabe por qué? Porque muchos de nosotros no hacemos eso. Si a usted regalan una botella de ron, que vale por ahí unos 1 millón de pesos, ¿usted qué hace con ese ron? Usted lo echa a la basura, pero otros no lo hacen. Otros lo venden. Otros lo venden. Supongamos que usted, antes de conocer al Señor, era un hombre adicto a la pornografía. Y ya usted es un cristiano, pero usted todavía por ahí guarda esos videos por ahí, todavía guarda esas fotos por ahí. ¿Qué hay que hacer? Quemarlos, botarlos, destruirlos. Qué forma tan excelente de uno reaccionar cuando se le predica a uno sobre el pecado, y mira la forma como esta gente ¿qué? Reacciona. Y cuando hay cristianos de este calibre, mira lo que pasa. ¿Qué tal si me colocan por favor ese texto? Hechos 19:20. Mira la reacción de todos cuando vieron eso. Quemar unos libros que valían 2.500 millones de pesos. Gente que reconocía su pecado, confesaban su pecado. Dice, y así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Amén. Cuando usted y yo reaccionamos de esta manera ante el pecado, mira lo que va a pasar. Va a crecer, va a prevalecer poderosamente la palabra del Señor. El segundo grupo, ya para ir terminando, el segundo grupo que veo acá, de la forma como reaccionó de una manera distinta al primer grupo, pero vamos a ver cómo reaccionaron. Está en Hechos 19, verso 23 al 27. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Antes a los cristianos nos llamaban así, el camino, así nos llamaban. Porque un platero llamado Demetrio, platero significa que tenía una empresa de hacer
cosas de plata, ¿se me entiende? Y era un hombre muy distinguido ahí en la ciudad de Éfeso, un platero llamado Demetrio. Y mira lo que empezó a hacer Demetrio. Hacía de plata templecillos de Diana, de la diosa Diana. Daba no poca ganancia a los artífices, quiere decir que era un negocio ¿qué? Redondo, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones. Eso fue lo que me llamó la atención de ese texto. Mire pues que ambos grupos escucharon a Pablo predicar ¿sobre qué? Sobre la hechicería. Unos reaccionaron de la manera como se les enseñé la primera parte. Pero mira estos cómo reaccionaron, ¿no? Varones, ¿sabéis que este oficio obtenemos nuestra qué? Nuestra riqueza. Tremendo, ¿no? ¿Usted sabía que hay gente así? Que sabe que la palabra de Dios es la verdad, que saben que el evangelio del Señor Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, pero no buscan de Dios, porque económicamente ¿qué? No les va a ir ¿qué? No les va a ir muy bien. Voy a dar varios ejemplos. Supongamos que el que vende la droga aquí en el barrio se convirtió al Señor y entregó su vida al Señor. Para él va a ser muy duro, ¿cierto que sí? Dejar ese negocio, porque es que ese negocio le da ¿qué? Mucha plata. Otra, aquí hay hermanitos que tienen negocios, tiendas, graneros. Yo he escuchado por ahí que es que dicen, la cerveza es la que da la plata. El aguardiente es el que da la plata. Y los cigarrillos es el que da la plata. Lo otro no se vende, pero la cerveza, cigarrillos, aguardiente y ron, eso se vende solo. Y hay hermanos que llevan 20, 30 años en el evangelio y todavía venden licor. No, sí. Hay personas que todavía venden cigarrillos en sus tiendas. Porque ellos saben de que por medio de ese negocio, de ese pecado, que vender trago, vender cigarrillos, vender vicio es un pecado, pero ¿da qué? Pero da riqueza. Verso 27. Usted mire lo que ellos dicen. Hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse. Es decir, ellos estaban preocupados no por la salvación de su alma. Ellos no estaban preocupados de que a Dios le ofendía la hechicería, sino que estaban preocupados era ¿por qué? Por su negocio. Verso 27, la otra frase. Y comience a ser destruida, oiga pues, la majestad de aquella a quien venera Diana, a quien venera toda Asia y el mundo entero. La diosa Diana la veneraban en todo el continente de Asia y en todo el mundo entero. Entonces aquí uno ve que el otro grupo que escuchó predicar a Pablo sobre el pecado de la brujería, sobre la idolatría, ellos veían el evangelio, ellos decían, no, es que yo no me meto al evangelio porque eso no me va a dar ganancias, antes me va a quitar. Usted sabía que hay sacerdotes y pastores, porque también hay pastores que están
sirviéndole a Dios, entre comillas. ¿Pero por qué? Por el dinero. Voy a dar un ejemplo. Supongamos que un pastor o un sacerdote tiene un amante, pero está pastoreando. Entonces uno dice, bueno, ¿en qué lugar está? ¿Está allá o acá? Pues, pero no puedes hacer ambas cosas. Entonces, ese pastor o ese sacerdote no le está sirviendo a Dios por amor a Dios, sino que le está sirviendo a Dios ¿por qué? Por lucro. No más. Hay personas que buscan a Dios solo por un interés personal y no de una manera sincera. Este grupo, en vez de temer a Dios como el primer grupo, le estaban temiendo ¿qué? Al dinero, que iban a perder dinero. O pregúntele a la prostituta que sabe que eso es pecado, pero no deja ese pecado porque de eso vive. Este grupo, en vez de confesar su pecado, antes señalaron a Pablo como el promotor de que les iba a dañar ¿qué? Su negocio. En vez de reconocer lo malo que estaban haciendo, decían, no, yo en este negocio me quedo, me está yendo bien, no es tan malo. Si todo Asia lo hace, si todo el mundo entero lo hace. Cuando yo escuché eso, de que no solamente se venera en Asia, sino en todo el mundo entero, yo decía, así hay gente que piensa de esa manera. Por ahí hay un dicho que dice, ¿para dónde va Vicente? Perdón, hermano, que usted también se llama Vicente. ¿Para dónde va Vicente? ¿A dónde va la gente? Así eran este grupito. Como todo mundo idolatra a la gran diosa Diana, entonces hay que hacerlo. Y si todo el mundo lo hace, entonces no es tan malo, no es tan pecado. Yo creo que voy a ir a gente ve el pecado de esa manera. Si todo el mundo lo hace, es normal. Y esta gente, en vez de quemar y destruir la forma antigua de vivir, siguieron apegados a adorar a la diosa Diana. El verso 28 de Hechos 19 cuando oyeron a este platero decir estas cosas, dice, cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. Cuando yo leí esa frase, grande es Diana de todos los Efesios, yo he escuchado por allá a viciosos decir, uy, qué marihuana, esto es lo mejor que hay. O cuando una persona se toma un ron, dicen, uy, esto sí es vida. Hay personas que no se avergüenzan de su pecado, antes ¿qué? Se glorían de su pecado. Se sienten orgullosos de su pecado. Pero lo que más me preocupó, y eso es lo que uno ve hoy en día, que hay personas también así, es el verso 32. Unos pues gritaban una cosa, otros otra, porque la concurrencia estaba confusa. Yo dije, pero ¿cómo así? No es que estaban gritando pues al decir,
adoramos a la gran diosa Diana? No, dice que unos gritaban por una cosa, otros por otro, otros decían, ¿por qué estamos gritando? Y dice, y aún más no sabían por lo que estaban reunidos gritando. Así hay personas que gritan lo que otro grita, que piensan lo que otro piensa. Como mi papá siempre fue tomatrago, entonces no ven el trago como un pecado. Vieron a su papá que fue infiel a su mamá, entonces cuando crecen ven también la infidelidad como no lo ven como un pecado. Hoy en día la gente piensa igual que otra o grita igual que otra y no sabe por qué está gritando. O si no, vaya usted a un desfile de orgullo gay. Yo creo que muchos de los que están ahí no saben ni por qué, ni por qué gritan. Y están confusos. Y ni saben para qué se han reunido. Y ni saben para qué van a caminar ahí. Así hay gente. Ya para terminar, ¿cuál es tu respuesta al pecado? ¿Como el primer grupo? ¿Con temor reverente, magnificando al Señor Jesús, creyendo, confesando su pecado, quemando y destruyendo su antigua forma de vivir? ¿O actúas cuando eres confrontado con el pecado, o actúas como el segundo grupo? No dejas el pecado porque el pecado te está lucrando. No buscas de Dios porque si buscas de Dios eso te va a hacer perder dinero. No buscas a Dios de una manera sincera, sino de una manera... No sabes qué hacer, estás en el mundo, pero estás allá un confuso, estás en el mundo, pero no sabes que estás allí. No confiesas sus pecados, antes lo defiendes y lo justificas. ¿En qué forma vas a reaccionar al pecado? Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Dios, gracias. Porque esta semana cuando yo estaba leyendo este capítulo 19, me enseñaste muchas cosas. Y eso fue lo que traté de hacer en esta mañana. Y yo sé, oh Dios, que fue tu voluntad, oh Dios, que yo predicara esta palabra el día de hoy. Que estudiáramos este capítulo 19 de Hechos. Gracias Dios por ese grupo de personas que reaccionó bien, porque tuvieron temor, creyeron, confesaron sus pecados, quemaron esos libros que valían tanto dinero. Como resultado, la palabra de Dios creció de una manera poderosa en esa ciudad. Pero ayúdanos, Señor, a no ser como el segundo grupo, que no veían el pecado como pecado, que lo justificaron, que le vieron el lado bueno del pecado, sabiendo que el pecado no tiene ningún lado bueno. Solo tú, oh Dios, eres el único que puedes abrir nuestros ojos, Señor, para que las personas vean la belleza de tu palabra. Solo tú, oh Dios, puedes quitar esa venda que no nos deja ver la riqueza del Evangelio. Ayúdanos, Señor, a buscarte a ti de una manera sincera. Ayúdanos, Señor,
apartarnos de todo aquello que nos hace daño. Y si es posible, oh Dios, quemarlo, destruirlo. Ayúdanos, Señor, a ver el pecado como pecado, a nunca minimizarlo, ni justificarlo, ni darle otro nombre, ni maquillarlo. Dios, llévanos en paz y en bendición a nuestros hogares, Señor. Y bendícenos, Dios, durante toda esta semana, que tengamos tu bendición, tu protección y tu provisión. Amén.